Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2 en esta preciosa noche. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre. Gloria a Dios. Capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Dice la palabra del Señor, si se puede poner en pie, hermano, en reverencia, no a mí, sino a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas en la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Oremos. Señor Jesucristo, en esta tarde, en esta noche, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por tu palabra, que en esta noche, Señor, vamos a traer. Bendice esta palabra, instrúyenos, Señor, que podamos ser edificados, Señor, en el conocimiento pleno de tu palabra, que podamos crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, Señor, de la gloria, que dejemos de ser niños, Señor, para ser adultos en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. Dale un fuerte gloria a Dios. Mira, hermano, cuando la palabra de Dios en Hebreos 6 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, no quiere decir que nos vamos a olvidar de ellos. No quiere decir que ya no son importantes, no. Quiere decir que todos los que tenemos ya el conocimiento del bautismo, ya el conocimiento, gloria a Dios, del arrepentimiento, ya el conocimiento, hermano, de la resurrección de los muertos, vayamos más adelante y crezcamos en el Señor. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros, hermano, deseemos como niños la leche, no, hermano, adulterada. Pero cuando dice eso, no quiere decir, hermano, que debemos siempre estar como los niños, sino que debemos de crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice, debiendo ya ser maestros, es decir, que todos los que estamos acá, hermano, de una u otra manera, que ya tenemos años en el Evangelio, tenemos que, hermano, por lo regular, ser ya maestros, ser instructores, hermano, de nuestros hermanos que vienen atrás de nosotros. Debiendo ya ser maestros, dice el apóstol Pablo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. ¿Por qué? Porque, hermano, muchas veces despreciamos el conocimiento. Muchas veces despreciamos la palabra de Dios. Y empezamos y decimos, va a predicar fulano. Bueno, sí voy a estar ahí, pero voy a cerrar los ojos, los oídos. Va a predicar sultano. No, ya sé, no, hermano. Usted debe de agarrar la palabra de Dios que trae por medio de ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque a través, hermano, de los que se paran en este lugar, hermano, Dios trae palabra de Él para edificación del pueblo. Ahora, hermano, dice la palabra del Señor, y estábamos, hermano, hace 15 días hablando de la imposición de manos. Si es bíblica la imposición de manos. ¿Qué, hermano? ¿Qué aspectos tiene la imposición de manos? ¿Qué dice la Biblia acerca de la imposición de manos? Y veíamos, hermano, que la palabra de Dios dice, hermano, gloria a Dios, que, hermano, por lo menos en 5 aspectos, la palabra de Dios le enseña que nosotros, los ministros, los que tenemos un cargo como los diáconos, hermano, podemos imponer las manos. Y la primera era, hermano, y la vimos, ¿verdad? ¿Cuál era la primera, hermanos? ¿Para qué se imponían las manos? Para bendición. Para bendición, exacto. Era, hermano, gloria al nombre del Señor, se practicaba y se usaba para la transmisión de bendiciones.
por lo regular, de un patriarca, de un apóstol, gloria a Dios, hermano, de un ministro. Y vimos, ¿verdad? Vimos los textos. No me quiero meter en los textos porque nos vamos a alargar de nuevo. Ya lo vimos. También vimos, hermano, que la imposición de manos se da cuando se delega un liderazgo. Se da, hermano, cuando hay una sucesión, como la sucesión que hubo de Moisés, de Josué, hermano, con Moisés. Y Dios le ordena a Moisés que delante del pueblo imponga las manos sobre Josué, porque, hermano, le va a traspasar lo que Dios le había dado a Moisés. Amén. Vemos que Moisés murió y luego Josué se quedó para repartir la tierra. Gloria a Dios. Entonces, hermano, vemos, hermano, que Dios, bendito el nombre del Señor, instituyó una tribu, la tribu de Leví, para el sacerdocio. Y Dios le dijo a Moisés que la tribu de Leví tenía que juntarse y el pueblo la tenía que rodear y el pueblo tenía que poner sus manos sobre ella, porque la tribu de Leví iba a ser, hermano, exclusivamente para, hermano, servirle al Señor, para el sacerdocio. Por eso, hermano, es que a la tribu de Leví, si usted lee la palabra de Dios, hermano, no se le repartió tierra, porque, hermano, la heredad de la tribu de Leví es el Señor Jesucristo. Nosotros somos un pueblo de reyes y sacerdotes. La palabra de Dios lo dice así. Nosotros, nuestra tierra no es esta. Nuestra heredad no es esto que vemos. Nuestra heredad no es, hermano, un pedazo de campo, un pedazo de tierra, una casa, un automóvil. Nuestra heredad está ya en los cielos, donde Dios va a preparar moradas para nosotros. Bendito el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo. La palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos en este lugar. Es decir, estamos de pasada, hermanos. Y, hermanos, tanto así que usted debe reconocer que la vida no es eterna, que un día vamos a morir y no nos vamos a llevar ni la casa, ni el carro, ni el perro, ni el gato, ni nada. Simplemente nos vamos a llevar el trabajo que había o que hicimos para la obra de nuestro Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, ¿hasta ahí nos quedamos o avanzamos un poco más? ¿Hasta ahí? Ya no se acuerdan, ¿verdad? Me ven con cara de igual. Hasta ahí les di el martes pasado, el martes de hace 15 días. Bueno, el tercer punto es que, hermano, la posición de manos se daba, hermano, para recibir el Espíritu Santo. Aunque las personas, hermano, pueden recibirlas, oiga bien, sin la imposición de manos y antes del bautismo, porque, mire, hermano, Dios es soberano y Él hace lo que le place. Amén. Él no se rige a una norma o una regla. Si Dios quiere, ahí donde estás sentado, en este momento te llena de su espíritu. Si Dios quiere, en este momento, hermano, gloria al nombre del Señor, puedes hablar en nuevas lenguas, porque Dios es soberano. No tengo que imponerte las manos, gloria a Dios, pero es la norma que Dios ha establecido. Ahora muchos dicen, hermano, ¿el Espíritu Santo se puede recibir antes de ser bautizado? Sí se puede recibir. Hermano, el ejemplo que tenemos es, hermano, del apóstol Pedro yendo a predicar, hermano, allá a la casa de Cornelio. El ejemplo que tenemos es que la palabra de Dios dice que Pedro llegó y entró a la casa de un gentil y le empezó a predicar y le dijo: ustedes saben cuán, hermano, cuán abominable es y no es lícito que entre un judío a la casa de un gentil. Pero Dios me ha enseñado que Dios no hace acepción de personas. Y Pedro, predicando la palabra de Dios, hermano, porque le empezó a decir de quienes son los patriarcas, o le empezó a decir, bendito el nombre del Señor Jesucristo, hermano, acerca de los profetas, de que, hermano, hablaron del Señor de la gloria. Y la palabra del Señor dice, oiga bien, que Pedro empezó, que Cornelio con todos los que estaban ahí empezaron a hablar en lenguas. A su nombre, gloria.
Y dice la palabra del Señor que Pedro le dijo lo que la circuncisión, es decir, a los judíos: ¿puede acaso alguien impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y dice la palabra del Señor que enseguida mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, hermanos, Dios también le da a la gente el Espíritu Santo cuando se le imponen las manos. Hermano, por ejemplo, en Hechos capítulo 8, le voy a dar ejemplos. En Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17, dice la palabra del Señor que, hermano, gloria al nombre del Señor, que Felipe fue a Samaria y fue a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que hombres y mujeres se bautizaban porque escuchaban la palabra del Señor. Hay gente que dice: es que el bautismo no sirve. Es decir, no es que no sirva, sino el bautismo no es importante. Hay gente que dice: el bautismo no sirve, no es un requisito indispensable para la salvación. Pero cada vez que leemos la palabra del Señor, y ahorita como en el capítulo 8, hermano, dice que, hermano, que Felipe fue y predicó la palabra del Señor Jesucristo y se bautizaban hombres y mujeres. Así que cuando oyeron, allá en Hechos capítulo 8, versículo 14, dice que cuando oyeron, hermano, los apóstoles que Samaria había recibido al Señor, dice que fueron Pedro y Juan a Samaria, ya que Felipe había bautizado a los samaritanos en el nombre de Jesús, pero no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Oiga bien, y dice la palabra del Señor allá en Hechos 8, hermano. Oiga bien, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y ¿qué, hermano? ¿Qué? Recibían el Espíritu Santo. ¿Saben por qué lo recibían? Porque tener el Espíritu Santo es importante. Porque la palabra de Dios allá en Juan capítulo 3 dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Debe de haber un bautismo en agua, pero debe de haber un bautismo en Espíritu. El bautismo en agua, hermano, en el nombre de Jesús, dice la palabra del Señor que nos limpia de los pecados. Hechos 2:38 dice, hermano: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón. ¿De qué, hermano? Por eso, hermano, Pedro dice: el bautismo que corresponde ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso es necesario que, hermanos, recibamos el Espíritu Santo, porque el bautismo nos limpia de los pecados, pero el Espíritu Santo nos transforma, nos limpia, hermano, el interior, nos hace nueva criatura. Así que, hermano, por eso nosotros nos llamamos pentecostales, porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Hay gente que dice: no, nosotros no creemos en el hablar en lenguas, porque dice la palabra porque ellos piensan, hermano, que el hablar de lenguas solamente fue para la iglesia primitiva. Hermano, si la iglesia primitiva habló en lenguas, oiga bien, si la iglesia primitiva se le imponía las manos, hermano, y ellos hablaban en lenguas, es necesario que la iglesia, que también, hermano, está establecida por Dios y que es la secuencia de la iglesia primitiva, también necesitamos hablar en lenguas para la gloria y la honra del Señor. Usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. Usted necesita ser lleno de la unción, del poder de nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mira, hermano, Ananías, allá en el capítulo 9, versículos 17 y 18, oiga bien, ¿usted sabía que Saulo también recibió el Espíritu Santo?
Dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de ¿qué, hermano? El Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Pablo, ¿sabe cómo recibió el Espíritu Santo? Por imposición de manos también. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que Pablo, hermano, era fariseo de fariseos, ¿verdad? Hermano, él decía, si alguien tiene que gloriarse, yo me tengo que gloriar, porque yo soy de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. O sea, él decía, yo soy la pura ley. Y dice que él, buscando a los cristianos y en el camino, dice que se le apareció una luz que lo tumbó al piso. ¿De dónde lo tumbó, hermano? No, la Biblia no dice de dónde cayó. La Biblia, hermano, hay gente que se va con eso. Una vez estaba yo escuchando, hermano, no sé cómo le diré, entre un pastor y un sacerdote. Y entonces el sacerdote le pregunta al pastor, ¿y de dónde cayó Pablo? Y dijo el pastor, del caballo. Y se empezó a reír el sacerdote. Hermano, porque no cayó de un caballo. La Biblia no dice. ¿De dónde cayó, hermano? Del orgullo. Bueno, iba montado en su orgullo. Iba montado en su egoísmo, ¿cierto? Pero, hermano, Dios lo tumbó a tierra. Amén. Y la palabra de Dios dice que lo dejó ciego. Y pasaron 3 días y Pablo no comió ni tomó nada, estaba en ayuno. Así que Pablo le dijo a Ananías, el Señor le dijo a Ananías, ve, y allá en la calle derecha hay un hombre llamado Saulo, ve y quiero que imponga las manos sobre él para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y yo creo que Ananías dijo, Señor, pero si ese andaba persiguiendo a tu pueblo, si ese andaba matando a la gente, yo creo que Ananías hasta se le acercó con miedo para ponerle las manos encima, a ver si no lo mordía. Pero ¿sabe una de las cosas, hermano? Pablo, el apóstol Pablo, también recibió el Espíritu Santo. Y si Pablo lo recibió, usted lo tiene que recibir. Y si Pablo pudo, usted lo va a tener. Porque esa es promesa de Dios, hermano. Eso es promesa. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda la carne. Es una promesa que Dios, hermano, va a cumplir en usted y en mí. ¿Cuánto da gloria a Dios? Capítulo 19 del libro de los Hechos. A su nombre, versículo 5, hermano. Gloria a Dios. Del 1 al 6, perdón. ¿Ya lo tiene? 19 del libro de los Hechos, versículo 1 al 6. Anótelo para que lo estudie. Anótelo. Dice la palabra del Señor, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? A su nombre, gloria. Entonces, ¿tiene que recibir o no se tiene que recibir? Amén. Toda persona que tiene conocimiento de la palabra de Dios debe entender y debe saber que es necesario ser bautizado en el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice, entonces dijo, ¿recibiste el Espíritu? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que, hermano, que creyesen en aquel que vendría después de él, esto, en Jesús el Cristo. Y sabe, hermano, mucha gente anda diciendo que Juan bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucha gente me ha encontrado, pero hermano, Juan solamente bautizaba para testimonio de los demás de arrepentimiento. Y dice la palabra del Señor, versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y bendiciéndoles impuso Pablo las manos, dice, y vino sobre ellos
el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. A su nombre sea la gloria. Entonces tenemos que recibir el Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo una iglesia tiene fuego, hermanos? ¿Sabe cuándo una iglesia tiene gozo? Cuando el Espíritu Santo mora en la iglesia. Porque el Espíritu Santo es la fortaleza. Porque el Espíritu Santo es Dios en medio de su pueblo. Porque el Espíritu Santo es la manifestación de Dios dentro de su ser. Cuando usted tiene el Espíritu de Dios, hay gozo, hay alegría, hay bendición. Sí, hay pruebas, hay, hermano, enfermedad, tal vez hay dolor, pero hay un gozo inexplicable dentro de usted. A su nombre, gloria. A ver, levanten las manos. ¿Quién hablaron hoy en lenguas? Levante su mano hoy. Entonces los demás necesitamos hablar en lenguas, hermano. Necesitamos ser fortalecidos día a día. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: no apagues